modelando el Hawker Hurricane Fuerza Aérea Portuguesa. El Hawker Hurricane fue fundamental en la supervivencia en sus días más oscuros de la Gran Bretaña, peleando ante enemigos poderosos con valor y determinación, luchando en la defensa de su patria, venció en la batalla de Inglaterra a la Luftwaffe, pagando un gran costo de vidas de sus pilotos. Jamás será olvidado el sacrificio de ellos. En Inglaterra y en la defensa del imperio, el Hawker Hurricane es uno de los cazas más famosos de la historia. El proyecto del Hawker Hurricane dio inicio en 1934, cuando la tendencia tecnológica iba en dirección de aviones de caza bien armados y rápidos, capaces de interceptar y derribar un bombardero. La década de los 20 y el inicio de los 30 era la época en que las teorías de Douhet eran dominantes. Se pensaba que el bombardero estratégico resolvería una guerra, sin intervención de las otras fuerzas, y bajo el lema de "el bombardero siempre pasará", se destinaron enormes sumas del pequeño presupuesto de defensa a crear bombarderos estratégicos. Una consecuencia de esto era que los cazas en servicio en la época eran diseños idénticos a los de la Primera Guerra Mundial, biplanos de madera con motores radial y dos ametralladoras en el morro, como el Bulldog, componente principal de la aviación de caza británica, que junto a unos pocos Furies formaban la fuerza del mando de caza británica en ese año. Un grupo de diseño de Hawker, bajo el mando de Sidney Camp, se dedicó a revolucionar la aviación de caza, con el diseño del Hawker Hurricane, que al principio iba a ser una versión monoplana del Fury con 4 ametralladoras, pero sin embargo a lo largo del camino del diseño se fueron agregando el motor Rolls-Royce, las armas más pesadas, la cabina cerrada, el tren plegable, los avances fundamentales de esa época. Así nació el Hurricane y pronto estuvo entrando en producción, siendo el primer escuadrón en recibirlo el 111. El caza prometía ser el mejor de su momento y muchos observadores extranjeros se interesaron en él, en particular los países que no tenían producción propia de aviones. Bélgica era un país neutral antes de la Segunda Guerra Mundial. Había aprendido de las enormes pérdidas en vidas humanas y destrucción que sufrió en la primera, por lo que su gobierno decidió declarar la neutralidad de su territorio. Pero cuando todo parecía indicar que una nueva guerra europea se avecinaba, sensatamente se empezó a preparar para ello. Pero la aviación no es algo que se pueda improvisar, requiere de tiempo para entrenar el personal, desde pilotos a mecánicos, equipar las unidades con material y preparar la economía. Por desgracia, Bélgica había descuidado a su aviación por mucho tiempo. Sus cazas y bombarderos eran viejos biplanos, por lo que se hicieron desesperados intentos de comprar material moderno. Pero todos los países los necesitaban, y echar a andar una industria aeronáutica no es fácil. En América compraron búfalos, en Europa una plétora de aparatos, pero solo los Hurricanes, Battle y CR-42 llegaron a tiempo. La estrategia alemana era una repetición del plan Schlieffen, que propugnaba pasar por Bélgica, en camino a París, evitando la línea Maginot, por lo que su neutralidad se vio inútil. Los paracaidistas alemanes cayeron en Ebenemael y la Luftwaffe atacó por sorpresa los aeródromos belgas, destruyendo casi toda la aviación en el suelo. Modelismo. El Hurricane es uno de los aviones más fabricados por casi todo el mundo y en casi todas las escalas. Pero este modelo en particular es de Airfix. Es la versión fabricada en los 80s, que venía muy bien detallada, con montañas de piezas adicionales y que tenía piezas para el Mark I o el Mark II. Galería. Fuerza Aérea Belga. Segunda Escuadrilla Le Chardon, número de aparato 27. La Fuerza Aérea Belga hizo desesperados esfuerzos por adquirir cazas modernos cuando vio que la guerra se acercaba. Sus esfuerzos no siempre encontraron éxito, pero al menos 20 Hurricanes fueron recibidos, junto con viejos Gladiators y, entre comillas, modernos Battle.
El día que la Blitzkrieg comenzó, la Luftwaffe atacó el aeródromo de Schaffen, base de los Hurricanes y de los Gladiators, destruyendo todos excepto uno, casi todos en tierra. Solo se salvó un Hurricane, evacuado a otra base. Fue destruido esa misma tarde. Varios pilotos lograron escapar antes de que los alemanes ocuparan todo el territorio y formaron el núcleo del Escuadrón 219 belga de la RAF. Este modelo tengo mis dudas sobre los colores exactos. Lo tomé originalmente de una foto en blanco y negro y me basé en los colores de otros aparatos belgas. Así que lo pinté en RLM 71 y 70, con la panza en RLM 65. Ahora tengo mis serias dudas. Al parecer los colores eran los colores originales británicos, que eran tierra y verde. Así que tal vez lo tenga que repintar en colores exactos. Lo único difícil va a ser repintar ese escudo, que es más fácil pintar antes de ensamblar todo el modelo.